el gusto de saludar a la diputada provincial del Frente Chaqueño, la doctora Jessica Ayala. Hola Jessica, muy buenos días. Federico y Josías te saludamos aquí en Radio Independencia. Hola, muy buenos días, Josías y Federico, un placer. El placer es nuestro, Jessica. Bien, uno de los proyectos que seguramente se tratará mañana es uno tuyo, el cual establece nuevas figuras de querellantes particulares. ¿Podrías comentarnos al respecto? Sí, justamente en horas de la mañana también tuve una reunión con Norman Mirón, quien lleva adelante el Refugio Madres del Sol en la localidad de Barranquera, también transmitiéndole a ellos y a otras organizaciones, obviamente, de la importancia y el trabajo mancomunado que hemos venido haciendo en estos semanas anteriores a la presentación de este proyecto, que tuvo dictamen unánime por la Comisión de Legislación, así que la verdad creo que eso también demuestra, por sobre todo, que en cuestiones que tengan que ver por sobre todo con la violencia y demás, siempre más allá de cualquier ideología política, los abogados encontramos el consenso para brindar herramientas que creemos necesarias. Jessica, ¿Sí? disculpa, ¿podés acercarte un poquito más al micrófono? Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí, perfecto. Ahí se escucha mejor. Gracias. Ahí está. No, por favor. Este proyecto de ley lo que contempla es la incorporación de querellantes particulares a aquellas asociaciones y fundaciones que estén constituidas por su personería jurídica y que en su objeto tengan la lucha contra las diferentes violencias. Lo que intentamos en esta modificación del Código Procesal Penal de la provincia es poder que tanto las asociaciones y fundaciones y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros puedan constituirse querellantes particulares en los casos de violencias de género y de femicidio en los procesos penales de la provincia del Chaco. Entendemos que es una herramienta fundamental, sobre todo, obviamente, en la función que tiene desde el Estado, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, y a las asociaciones y fundaciones que siempre digo que tienen un gran peregrinar y que siempre han sido partes fundamentales en las conquistas de derechos y sobre todo en las diferentes políticas para erradicar las violencias. Y que una mujer cuando es víctima de violencia, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, que no tiene determinados accesos, el acompañamiento que estas fundaciones y asociaciones pueden dar a la víctima es sumamente importante en todo el proceso penal. Así que la verdad quiero agradecer el gran acompañamiento de todos mis pares, entender de que esto Chaco va a estar también en la avanzada, que las opiniones que hemos recibido han sido todas favorables y creemos que esto es un proceso de cambio, pero por sobre todo para permitir a estas asociaciones o fundaciones una participación activa en la justicia, activa en los procesos penales y que también obviamente la Secretaría de Derechos Humanos a través como integrante del Poder Ejecutivo también en los casos que sean de su exclusiva competencia puedan constituir en querellantes particulares. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra, diputada? Soy Josías. Gracias por recibirnos, por tener la amabilidad de charlar con nosotros. Sí, ¿nos sigue? ¿Nos puede escuchar, doctora? Ahora recién los escucho, había perdido el sonido. Doctora, le decía, soy Josías y le dábamos las gracias por compartir con nosotros un momento de su tiempo, explicándonos, pero también explicando más que nada a la audiencia que nos sigue, que nos escucha y que analizamos juntamente con los actores principales de qué se trata este proyecto. ¿Cómo surge, doctora, la necesidad de ampliar estas nuevas figuras? ¿Notaste un avance en los casos, un aumento en los casos de femicidio? ¿Qué fue lo que te motivó, doctora, para presentar este proyecto? Bueno, esto en realidad es una demanda que nos planteaban algunas organizaciones y también forma parte del trabajo que realizan los diferentes abogados que trabajan conmigo, en mi equipo de trabajo legislativos, y que entendimos que hubo casos muy importantes donde se pudo llegar a una condena gracias a el rol que han tenido determinadas organizaciones y asociaciones en el acompañamiento de la víctima. Entonces creímos que era sumamente importante, que era una demanda de un gran sector de la sociedad. Hay muchas fundaciones y asociaciones que trabajan y que tienen un compromiso social muy grande en cuanto a la erradicación de las violencias, que trabajan de una forma muy responsable, con un acompañamiento, y creo que y esto también quiero decir lo que he podido también debatir el proyecto con varios actores fundamentales del Poder Judicial y que también han acompañado
la iniciativa. Creo que esto cuando tengamos no implica ningún impedimento poder tener la constitución de estos querellantes, porque todo lo contrario, creo que democratizamos la justicia y que también garantizamos que una mujer que ha sido víctima de violencia y que no pueda, muchas veces por falta de desconocimientos o de recursos, lo que fuera, poder constituirse en querellante o llevar todo eso del proceso, porque muchas veces las mujeres se encuentran solas con los hijos que tiene a su cargo, poder darle a través de la incorporación en el Código Procesal Penal de la provincia a las asociaciones y fundaciones esta herramienta. Así que, doctora, la verdad, como la mayoría de los proyectos de ley, siempre tratando de trabajar con todas las voces y que sea que sea una necesidad y escuchando a la sociedad por sobre todo. Doctora, sí, por un lado, se amplía el acceso a la justicia para las asociaciones, fundaciones y organizaciones que tengan por objeto en su estatuto la defensa de cuestiones de violencia en razón de género y en cuestiones de identidades disidentes. Y por otro lado, también se refuerza el control y la participación en favor de la víctima, en favor de las personas que están siendo vulnerables y que se encuentran en una situación delicada y que muchas veces se sienten solas y que muchas veces no tienen con quién contar, con quién hablar y quién le pueda ayudar en el acceso a la justicia. Por ahí no encuentran esa persona o ese núcleo de amigos, ese núcleo de entidades, de organizaciones que le puedan transmitir una seguridad jurídica de que se va a alcanzar justicia. Exactamente. Creo que hoy lo que se va a dar, bueno, mañana seguramente en el debate parlamentario de la sesión extraordinaria número 10, es justamente esto, dar una herramienta más a estas, sobre todo pensando en cada una de las mujeres, como bien decías, que muchas veces se encuentra sola y que en este peregrinar hasta de su vida ante un caso de violencia y de poder acceder a la justicia, tenga la herramienta de que algunas asociaciones o fundaciones puedan ser parte y pueden ser acompañadas en todo ese proceso penal, que entendemos que una mujer que es víctima de violencia se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Entonces me parece que es brindar desde la legislatura una herramienta más a nuestro Poder Judicial para que justamente estas asociaciones puedan ser parte activa en el proceso y sobre todo poder acompañar a las mujeres que han sido víctimas. También el Comité de la Tortura, que ya se encontraba consagrado como para constituirse un querellante particular, se suma a la Secretaría de Derechos Humanos. Y creo que seguramente esperemos el debate de mañana y que esta herramienta realmente sobre todo sirva para... sobre todo, hoy lo hablaba con Norma Almirón, reconocer el gran trabajo que realizan algunas asociaciones en cuanto a esta materia y por sobre todo garantizar a la mujer que es víctima un acompañamiento. Doctora, disculpe, hay una pregunta de una que nos está viendo por Facebook. ¿Cómo será, una pregunta si se quiere técnica, económica, esta organización, esta fundación que vendría a ser querellante, que se constituye como querellante particular, ¿quién estaría cubriendo los gastos, el honorario del profesional que va a ser parte de la causa? Bueno, nosotros, justamente que hoy también charlábamos con con Norma Almirón, o ayer con también otra referente que me ha reunido, que también es una gran luchadora, Lucía Escalione, hace muchos años en contra de la violencia de género, que justamente hoy, como te decía, este compromiso que tienen estas asociaciones, organizaciones, porque no todas, obviamente, al no tener recursos, no pueden contar con un abogado o con los asesores pertinentes. Por esto creo que también, una vez sancionada la iniciativa, en estas asociaciones y fundaciones que tengan este objeto determinado, este acompañamiento a las víctimas, seguramente se trabajarán en una forma coordinada para que el Estado pueda garantizar, porque sabemos que muchas de las asociaciones tienen sus recursos propios y muy pocas pueden tener su equipo interdisciplinario de abogados, de trabajadores sociales, etcétera, para poder trabajar, y de psicólogos, para poder hacer este acompañamiento a la víctima. Por eso también cuando algunos decían esto de que se podría complicar el proceso al existir demasiadas asociaciones y fundaciones, nosotros en la charla que teníamos también con la Secretaría de Derechos Humanos decíamos que son pocas
las asociaciones y fundaciones que tienen que pueden, entre las herramientas posibles o los recursos posibles, poder contar con un asesoramiento legal y demás. Sabemos que tenemos que trabajar, y esto era algo que también una duda como la hace esta pregunta que vos me haces, de que se tiene que establecer un mecanismo para que todas las asociaciones que tengan este fin puedan contar con las herramientas y sobre todo por los recursos para poder tener un asesoramiento legal adecuado. Sí. Doctora, hay un proyecto que usted presentó, pero que creo que no va a entrar en el temario mañana, que es sobre la violencia obstetricia. ¿Podría contarnos sobre ello? Sí, se encuentra en la Comisión de Salud. La verdad que nosotros lo presentamos en el mes de febrero y hemos trabajado en varias modificaciones al proyecto por diferentes reuniones que hemos tenido con las integrantes del Programa Integral de Maternidad del Hospital Ferrando, con Celia Zacarías, Analia Rey, que son integrantes de la Sociedad Obstétrica de la provincia del Chaco. También hemos tenido diferentes reuniones en cuanto a un criterio en cuanto a este proyecto de ley que por sobre todo tiende a la visibilización de este tipo de violencia, que si bien es una de las modalidades también de la violencia hacia la mujer, creo que es una de las más silenciosas, que merece ser visibilizada y sobre todo que se da en uno de los estados, tanto del embarazo, durante el embarazo, parto y posparto, que es uno de los estados de mayor vulnerabilidad que se encuentra una mujer. Entonces entendemos que existen y además hay estadísticas que el Observatorio de Violencia de Género a nivel que funciona en la provincia de Buenos Aires y que hay una asociación, una organización que se llama Las Casildas, que es quien, la verdad, que hace un gran trabajo de visibilización de esta violencia y que lleva estadística a nivel país, que establece por sobre todo un 81% de mujeres a nivel país ha denunciado violencia obstétrica y la causa ha sido los malos tratos. Entonces tenemos que empezar, y esto es un proceso más, de entender que hay conductas que no son normales y que implican violencia y que en este estado, en este proceso de embarazo, parto y posparto, las mujeres tienen derechos que deben ser respetados. Tienen derecho a la información, tienen derechos que están consagrados en la Ley de Parto Nacional, parto respetado y humanizado, pero por sobre todo tiene derecho a no ser violentada. En este marco establecemos nosotros, y esto no es en contra de nadie, sino que es seguir en políticas públicas de educación que tienen que ver con la capacitación de todos los agentes sanitarios que intervienen tanto en el proceso de embarazo, parto y posparto, también la posibilidad de que se pueda replicar esto en el sistema de salud privada. Pensamos en la inclusión que tienen que tener garantizado nuestras mujeres indígenas, las mujeres discapacitadas. Establecemos sobre todo campañas de visibilización con una unidad de seguimiento que nos hemos reunido con la vicegobernadora de la provincia y que nos ha acompañado y que seguramente va a estar coordinada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos, y sobre todo hemos tenido, en base a estas estadísticas, mujeres que han dejado de ir a los controles prenatales ante determinados malos tratos y que luego recién se presentan al sistema sanitario a la hora de cuando va a parir. Entonces me parece que sobre todo esta violencia es importante que se conozca, que se visibilice, y que cada una de las mujeres sepa de los derechos que le asisten. Otra de las estadísticas que me llamaba lamentablemente la atención es que el 41% de las mujeres no conocen la ley de parto respetado y humanizado, los derechos que tiene una al momento de parir. Entonces me parece que la información a todos los ciudadanos nos empodera, con reconocer por sobre todo cada uno de nuestros derechos. Así que me parece que este es un tema que merece estar en la agenda pública, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, en comenzar a visibilizar esta violencia, en comenzar un proceso de capacitación y por sobre todo de inclusión. Entendamos que el idioma es una de las barreras que nos impiden acceder a nuestros determinados derechos. Por eso también dentro del proyecto de ley contempla el acceso a la información, teniendo en cuenta las lenguas indígenas que son reconocidas en nuestra provincia, teniendo en cuenta las mujeres que tienen discapacidades tanto físicas como psicológicas, teniendo en cuenta también aquellas mujeres gestantes que se encuentran en contexto de encierro. La verdad que este tipo de violencia ha sido atravesada por muchas mujeres que no tienen que ver
ni con la edad, ni con la educación, ni con la situación o el acceso económico. Obviamente que aquellas mujeres que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad son las más afectadas, pero que hay tan desconocimiento de los derechos que nos asisten a las mujeres al momento de parir, que la verdad que terminamos naturalizando determinadas conductas y acciones que no lo son y que traen consecuencias tanto física como psicológica o como también en la planificación familiar. Doctora, queríamos desde Legilla felicitarte por tu iniciativa, por tu diferente iniciativa legislativa en favor de las personas, en favor de la sociedad. Una última pregunta que no tiene que ver con proyectos legislativos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los adolescentes, que por ahí miran en la política y no tienen, como que el interés se pierden, o dicen, no, es todo lo mismo, no roban, son corruptos, no hay que participar? ¿Qué le dirías a los jóvenes para motivarlos, para incentivarlos a ser partícipe de esta construcción ciudadana que lo hacemos todos juntos? Sí, totalmente. Bueno, creo que hoy un gran sector de la sociedad que ha perdido la credibilidad en el sector político, les diría que intervengan, que se hagan parte, siempre trato de no perder el norte por el que uno trata de construir, obviamente hoy como mujer que ha llegado a un espacio político y a una banca por el proceso de muchas mujeres que han peleado para el reconocimiento de que las mujeres podemos estar en lugares de toma de decisión, pero por sobre todo que entender que sé que muchas veces la falta de credibilidad o la falta de oportunidades, porque entiendo de que no todos partimos de la misma meta, de que no todos tenemos las mismas oportunidades o accesos al nivel de educación, al nivel a un acceso de salud, y que muchas veces terminamos limitados. Y en esto, como para cerrar y no tomar más tiempo, el actual ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Royo, fue mi profesor en una maestría que tuve la oportunidad de realizar en Flaxo, en Buenos Aires, y hablaba esto hablábamos y discutíamos de la pobreza estructural y de la cantidad de gente, de familias en todo el mundo y en nuestro país, obviamente, que nacen en una familia que es estructural, con índices de pobreza estructural, y que sus hijos y sus nietos difícilmente puedan salir de esa realidad. Creo que el compromiso que hoy tenemos nosotros como políticos, como mujeres o hombres comprometidos con esto, es poder garantizar que aquel pibe, que aquella adolescente, que sobre todo estos chicos quieran participar en política, pero por sobre todo que tengan las mismas oportunidades de crecimiento, hayan nacido en Resistencia, en Villa Ángela, en Impenetrables o en cualquier lugar de nuestra provincia. La verdad que entiendo que muchas veces tengan esta falta de credibilidad o de consenso, pero les quiero decir que hay mucha gente comprometida y que todos tenemos que ser parte. Acá todos somos importantes para construir una sociedad mejor, una sociedad creíble y por sobre todo una sociedad más justa. Así que la verdad que el mensaje es este, que creo que una vez que ha atravesado esta pandemia, acá todos somos importantes, que nuestros jóvenes son el presente, que nuestros niños son el futuro, y que sobre todo nosotros tenemos hoy la gran responsabilidad de poder garantizarle a cada uno de ellos la igualdad de oportunidades para que puedan desarrollarse. Jessica, has sido muy amable, muy clara en tus conceptos y la verdad que es muy interesante tu reflexión final. Te agradecemos por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, Hasta Jessica. luego. Hablábamos con la diputada provincial del Frente Chaqueño, la doctora Jessica Ayala.